están, colegas del primer y segundo ciclos? Hoy vamos a abarcar lo que es el fascículo de evaluación para primer y segundo ciclos, los conceptos más importantes que deben conocer. Primeramente, les recuerdo, por si todavía no se han grabado esto, el sistema educativo paraguayo pretende que el alumno logre durante el año y al terminar un ciclo competencias. ¿Y qué es la competencia? Es la integración de capacidades para la producción de un acto resolutivo, eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Y no se olviden que sí o sí el alumno debe lograr las competencias para poder aprobar de grado. Luego tenemos la capacidad. Las competencias se desglosan en nuestro programa de estudios en capacidades y son cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades que articulados armónicamente constituyen a final del año o del ciclo la competencia. Tipos de aprendizaje que encierra la competencia. Los tipos de aprendizaje van en concordancia con los pilares de la educación, que en la UNESCO son 4, pero que en Paraguay hemos agregado uno más. Primero tenemos aprender a conocer, luego tenemos aprender a hacer, luego tenemos aprender a vivir juntos, aprender a hacer y el aprender a emprender es el que se agregó en el Paraguay. El aprender a conocer se refiere al saber pensar, al saber qué y al saber decir. Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste que el estudiante aprenda a comprender el mundo que le rodea. Como fin, su justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Todo lo que se refiera a capacidades conceptuales adquiere el concepto, en este caso, define, ¿verdad? Todo eso se refiere a conceptual, aprender a conocer. Luego tenemos aprender a hacer. El aprender a hacer ya es la parte procedimental. Este tipo de aprendizaje en gran medida es indisociable con el aprender a conocer, porque hay que saber hacer y saber cómo, y se refiere a la capacidad para enfrentar y resolver problemas o crear productos requeridos por el contexto. Y sería ya la parte de poner en práctica lo que los alumnos ya conocieron. El aprender a convivir implica la adquisición de normas, valores y actitudes que posibilitan la convivencia armónica, se relaciona con el desarrollo del razonamiento moral, se traduce en aprendizajes de actitudes positivas hacia los demás y hacia el mundo. Y esto ya abarca la parte actitudinal. Luego tenemos el aprender a hacer. Se refiere a la autoconciencia, al autocontrol y a la autodecisión que se manifiestan en la afirmación de sí mismo, en su ubicación en el mundo, para actuar de manera asertiva y libremente desde el mismo, con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad y seguridad. El aprender a hacer implica un cambio interno, en el cambio de actitud de sí mismo, ¿verdad? Por eso dice autoconciencia y también es la parte actitudinal. Luego tenemos el aprender a emprender, que está estrechamente relacionado con el aprender a hacer porque ambos son procedimentales. Pero cuando enseñamos a los alumnos a emprender, lo que queremos es que desarrollen la creatividad, la actitud proactiva, el espíritu investigativo, el planteo y resolución de problemas y la autogestión, saber resolver las cosas, ¿verdad? Y este fue el pilar que se agregó en el Paraguay. ¿Cómo podemos evidenciar una competencia? La competencia se evidencia en forma directa cuando el estudiante acciona en un contexto real en el que interactúan las capacidades que integran la competencia, ya sea cuando la profesora está observando que ellos están armando, por ejemplo, un tríptico, están elaborando un portafolio, ella está en ese momento con ellos calificando, así que es de forma directa. Por otro lado, se puede evidenciar de forma indirecta la competencia a través de sus capacidades.
Por ejemplo, la siguiente competencia se sitúa en el tiempo y en el espacio al que pertenece, percibiendo los procesos históricos y factores geográficos de su entorno próximo y departamental. Podemos evidenciar de forma indirecta cuando el estudiante es capaz de A. Aplicar nociones temporales en su entorno próximo a partir de referencias socioculturales que caracterizan a la escuela, a la comunidad y a su departamento. B. Orientar sitios importantes de su comunidad y su departamento con relación a los puntos cardinales. C. Describir las características físicas y humanas del departamento que habita, entre otras, y todo esto podemos evidenciarlo a través de una prueba escrita, ¿verdad? O de un cuestionario. Entonces, por eso es indirecta. Un currículum orientado al logro de competencias requiere de acciones que propicien la resolución de problemas, porque el aprendizaje por competencia es justamente se trata de que el alumno sepa resolver problemas, ¿verdad? Convivencia armónica, construcción y comunicación de nuevos conocimientos, la utilización de recursos tecnológicos, la exploración, la búsqueda de información, la vivencia de actitudes éticas y la reflexión continua. Estas acciones se enmarcan en contextos significativos que demandan la utilización de variados procedimientos e instrumentos que permitan evaluar el aprendizaje del estudiante desde la perspectiva de una evaluación orientada al logro de competencias. Conceptos de evaluación. La evaluación es un proceso sistemático que permite obtener información continua y significativa, interpretar la información para conocer la situación del estudiante, ¿sí? Formar juicios de valor con respecto a ese proceso y tomar decisiones válidas y oportunas para adecuar las intervenciones didácticas. Dentro del concepto de evaluación ya encontramos sus fases, ¿sí? ¿Cuáles son las fases de la evaluación? Primero, obtener información. Segundo, interpretar la información de nuestros alumnos. Tercero, formar juicios de valor. Y por último, tomar decisiones orientadas a la mejora del proceso enseñanza y aprendizaje. Vamos a ver las características de la evaluación. La evaluación es permanente porque está presente, dice, durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se la puede identificar de manera continua porque tenemos evaluación diagnóstica, que es al comienzo de un proceso, luego tenemos formativa, que es durante todo el proceso, y sumativa cuando ya es el final del proceso de aprendizaje. La evaluación también es holística porque abarca todos los elementos que intervienen en el hecho educativo, como por ejemplo el aprendizaje, la enseñanza, los materiales didácticos y la gestión institucional. Holística significa globalizado. Luego tenemos contextualizada. Permite ajustar las actuaciones del proceso de la enseñanza y del aprendizaje a la diversidad del estudiante, porque en educación contextualizar significa adecuar para responder a las necesidades y particularidades de cada estudiante. La evaluación también es progresiva porque considera los avances de aprendizaje que el estudiante va adquiriendo durante las diferentes etapas del periodo escolar. La evaluación también es innovadora porque aplica procedimientos evaluativos que posibilitan constatar los factores que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje y busca incesantemente tomar nuevas decisiones que favorezcan la optimización del aprendizaje. La evaluación nunca es estática, no se queda en el tiempo, se va cambiando, va innovando. La evaluación también es coherente, porque para que tenga validez tiene que plantear procedimientos e instrumentos de evaluación en una serie de etapas continuas y organizadas que potencian el proceso del aprendizaje. Por ejemplo, mis indicadores tienen que estar en coherencia con mis capacidades y mis capacidades con mis competencias. La evaluación también es flexible porque se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de la comunidad educativa. La evaluación es participativa porque involucra a todos los actores que intervienen en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, le involucra al estudiante, al docente, a los padres de familia, entre otros que son llamados también actores educativos, ¿verdad? Al servicio de valores, promueve la internalización y la práctica de normas y valores elementales de convivencia social.
Siempre tenemos que enseñar los valores con el ejemplo. Y por último, la evaluación es sistemática porque procede de acuerdo a un propósito, está regido a un sistema, a un plan y a un método. Presenta objetivos claros, instrumentos adecuados y criterios de valoración definidos. Con su permiso, voy a tomar un traguito de agua para poder continuar. Muy bien, seguimos. Funciones de la evaluación. Tenemos 3 funciones de acuerdo a los momentos en que evaluamos. Primeramente, proporciona los antecedentes para que cada estudiante comience el proceso de la enseñanza y el aprendizaje en el momento más adecuado. Sirve también para identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro del aprendizaje. Mejora el proceso de la enseñanza y el aprendizaje a través de la retroalimentación. Identifica el grado del aprendizaje del estudiante en cierto tiempo del proceso educativo con el fin de calificar y decidir la promoción. De acuerdo a estas funciones, entonces tenemos 3 tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La evaluación diagnóstica se aplica al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar la situación de partida del estudiante de modo a orientar los nuevos aprendizajes. La finalidad principal de la evaluación formativa es ayudar al estudiante a aprender mejor. Para ello es preciso que el docente esté atento no solo al logro de este, sino sobre todo a las posibles dificultades que el estudiante pueda encontrar. Por eso, la finalidad de la evaluación formativa es llevar un seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje, sugerir mejoras, ¿verdad? Ver, por ejemplo, qué es lo que todavía no están aprendiendo bien, corregir, rehacer, etc. Y por último, tenemos la evaluación sumativa, que es aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede estar referida al finalizar un ciclo, curso o etapa educativa, pero también puede aplicarse al término del desarrollo de una unidad didáctica, de un trimestre, de un semestre, etc. Es una evaluación en la que comprobamos los resultados obtenidos para poder valorar con fines de promover o certificar a nuestro estudiante. La evaluación según sus agentes tenemos 3 según quién evalúa. Tenemos la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación unidireccional. En la evaluación unidireccional es el docente el que le va a calificar a sus alumnos, va a valorar sus conocimientos. También se le conoce como heteroevaluación. En la autoevaluación es el propio estudiante quien reflexiona sobre su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y en la coevaluación, la responsabilidad es compartida porque participan más de una persona. Por ejemplo, el docente le evalúa a su estudiante y el estudiante le evalúa a su docente. El docente evalúa al estudiante, ¿sí? Es lo mismo, ¿verdad? Y el estudiante le evalúa al docente y un grupo de compañeros se pueden también evaluar entre ellos mismos a través de los intercambios de trabajos, coevaluación. Bien, procedimientos e instrumentos de observación. ¿Cuál es la diferencia? El procedimiento son los pasos que realiza el docente para recabar información. Es la expresión genérica que engloba los procesos llevados para recoger información, dice. Instrumento es el recurso concreto, la herramienta específica que cada docente decide utilizar para recoger datos de manera sistematizada. Vamos a ver más adelante ejemplos de procedimientos e instrumentos. Bien, concepto de indicador. El indicador es referente de un aprendizaje específico que debe ser desarrollado en el estudiante y constatado en términos de acciones concretas. Todo lo que se refiere a específico se refiere a indicadores porque tiene que ser lo más concreto y que se pueda desarrollar en una sola clase. El indicador tiene que estar directamente relacionado con la capacidad en función a las competencias, tiene que ser relevante, es decir, significativo con relación a la capacidad, tiene que referirse sí o sí a un aprendizaje específico
Esto significa que un indicador no puede tener más acciones en un solo indicador, por eso yo puedo usar 3 o 4 indicadores por cada clase. Redactarse en lenguaje claro, preciso y sencillo, enunciarse siempre en forma afirmativa y reflejar armonía con los demás indicadores que nosotros establecemos. Ahora vamos a ver cuáles son los procedimientos evaluativos que el docente utiliza. Primero tenemos la observación, luego el informe y por último la prueba. Son 3 procedimientos: observación, informe y prueba. La observación es el proceso de mirar y escuchar, dándose cuenta de los elementos importantes de la realización de un producto. El informe se caracteriza por solicitar información de manera directa e indirecta acerca de nuestros alumnos. Y la prueba es un procedimiento por el cual el docente le presenta al estudiante una situación o problema en la cual él tiene que demostrar sus capacidades adquiridas. ¿Cuáles son los instrumentos evaluativos de observación? Instrumentos de observación son 3. Tenemos el RSA, registro de secuencia de aprendizaje, tenemos la lista de cotejo y tenemos el registro anecdótico. El RSA contiene un listado de indicadores en el que se registra en diferentes momentos la presencia o ausencia de dichos indicadores según la actuación del estudiante. Es una planilla en donde por lo menos tengo que tener 3 momentos de observación para poder definir si es que logró o no logró el indicador. Fíjense que si tiene 3 observaciones logradas, resultado logrado. Si no logró uno en la segunda observación, pero logró en el primero y en el último, entonces es logrado. Si no ha logrado ni en la primera ni en la segunda, pero en la última sí logró, entonces es logrado. Y en el último ejemplo, si ha logrado en las primeras 2 observaciones, pero en la última aún no ha logrado, entonces va a ser como resultado final aún no logrado, o también le dicen ahora en proceso. Ese es el RSA. La lista de cotejo es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro. En él se registra en una sola vez, dice, la presencia o ausencia de dichos indicadores según la actuación del estudiante. Por ejemplo, la capacidad dice, identifica necesidades básicas propias y familiares. Los reactivos, describe en forma oral sus necesidades personales, comenta en forma oral necesidades básicas de la familia. Y ahí vemos los indicadores y de una sola vez vamos a colocar si logró o aún no logró. No, es como el RSA que tiene etapas de observación. En eso se diferencia con la lista de cotejo. Y por último tengo el registro anecdótico. Es un instrumento en el que se describen comportamientos importantes del estudiante en situaciones cotidianas. En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas del estudiante en situaciones diarias del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solamente para escribir cosas negativas, sino también podemos destacar lo positivo. Y acá tenemos un ejemplo de registro anecdótico que no se le hace firmar a los alumnos porque esto no se trata de un libro de disciplina, eso no existe. Esto es un registro donde nosotros tenemos que constatar acciones resaltantes de nuestros alumnos. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, Micaela cuando entra en la sala de clases saluda con mucha alegría a su profesora y a sus compañeros que se encuentran cerca de ella. Durante el trabajo en grupo, en la clase de vida social y trabajo, Micaela presta a sus compañeros lápices, borrador y sacapuntas. Asimismo, ella toma algunos útiles de sus compañeros sin pedir permiso, pero al terminar de usarlos agradece por los objetos prestados. Al culminar las clases del día, Micaela se despide alegremente de sus compañeros y de la profesora. Entonces, eso es un ejemplo de registro anecdótico. Luego tenemos los instrumentos evaluativos de informe. Vuelvo a tomar mi agüita porque si no me da unas ganas de toser. Bien, tenemos 3 instrumentos de informe. Son la guía de entrevista, el cuestionario y la bitácora. La bitácora constituye un medio valiosísimo para recoger informaciones acerca de lo que acontece en la vida del aula,
así como en el diario personal comúnmente se plasman los aspectos más significativos acontecidos en el día. La bitácora registra las experiencias personales más importantes que cada estudiante desarrolla a través de la realización de diversas actividades y en distintos momentos. Para que nosotros podamos registrar las experiencias personales del estudiante, significa que ellos tienen que ayudarnos a completar este instrumento que es la bitácora. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de bitácora y nos trae los siguientes planteamientos. Para que pueda recolectar datos del entorno escolar, la profesora propició las siguientes actividades y ahí el alumno Guillermo va a ir contando, ¿verdad? Lo que más me gustó de la actividad ha sido la dificultad que tuve fue para superar mis dificultades me comprometo a. Entonces, ese instrumento bitácora, el alumno registra sus experiencias personales, por eso es lo que ellos tienen que completar. El docente elabora, pero ellos completan. Luego tenemos la guía de entrevista, contiene planteamientos o aspectos que orientan el diálogo intencionado entre el docente y el estudiante. En dicho instrumento se asientan las informaciones recogidas como resultado de la conversación. Generalmente para determinar aspectos actitudinales utilizamos una entrevista, ¿verdad? Y se puede esta de repente grabar o el profesor recordar los detalles más relevantes, ¿verdad? Anotar algunas preguntas y luego anotar las respuestas que tiene el estudiante, pero tiene que ser personal. Después tenemos el cuestionario. El cuestionario consiste en una lista de preguntas que pueden ser respondidas de manera individual o en grupo. Tenemos preguntas que se pueden responder de manera abierta, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cómo cuidas tus dientes? Y también tenemos preguntas que podemos responder de manera cerrada, seleccionando sí, no, a veces, nunca, ¿verdad? Bien, instrumentos evaluativos de prueba. Tenemos tres clases de prueba. Prueba escrita, prueba oral y prueba práctica. Escrita, oral y práctica. La prueba escrita, hay varios tipos de ejercicios que podemos incluir, por ejemplo, alternativa constante, selección múltiple, pareamiento, ordenamiento, generación de preguntas, mapas conceptuales, extensiva, restringida. La prueba oral estructurada, en donde hay unas preguntas bases que el alumno tiene que seguir, esa línea no estructurada cuando le damos libertad al estudiante de poder abarcar algunos temas. Y práctica es la prueba que se usa, por ejemplo, para educación física, danza, ejecutar una flauta, ¿verdad? Tiene que, con eso se tienen que probar las acciones que hacen los estudiantes. Bien. El portafolio también es un instrumento de evaluación, pero se le llama instrumento aglutinador, denominado también carpeta de evidencias. Es considerado como un instrumento aglutinador porque acumula trabajos, gente. En él se guardan las producciones más representativas realizadas por el estudiante y se va apreciando su progreso, ¿verdad? Durante todo el año podemos acumular trabajos del portafolio, ¿verdad? De las diversas materias. Y para valorar mi portafolio yo puedo usar la rúbrica, que constituye un instrumento de valoración en donde generalmente ya valoramos ya a fin de año lo que es la acumulación de capacidades, que ya sería las competencias, ¿verdad? La rúbrica es considerada como un instrumento de valoración que permite determinar el progreso del estudiante. La misma se define como pautas que ofrecen, por una parte, descriptores con respecto al nivel del aprendizaje del estudiante en congruencia con las capacidades que se pretenden evidenciar. Y por otra parte, en este instrumento se indican las categorías o niveles que incluyen los puntajes o estimaciones congruentes a cada descriptor. Acá tenemos las capacidades. Es una rúbrica para el área de comunicación. Escribe cartas familiares, escribe sus ideas con secuencia y orden lógico, utiliza la concordancia de los tiempos verbales, aplica normas acerca del uso de las letras y las mayúsculas. Acá tenemos el reactivo, que es el ejercicio que se utilizó. Elige un familiar que se encuentra en un lugar alejado.
preferentemente a alguien a quien no has visto desde hace un tiempo. Prepárate para contarle anécdotas, novedades o algo importante que haya pasado en tu familia. Bueno, va escribiendo cuáles son las normas a tener en cuenta. Y acá tenemos la rúbrica en donde 10 puntos describe la capacidad totalmente lograda y 0 punto la capacidad no lograda. Acá tenemos otro ejemplo. Discrimina los componentes de una obra musical. Los indicadores son: identifica fracción de compases en una obra musical, identifica tipo de entrada en una obra musical, identifica correctamente los valores musicales en una obra musical. Y tenemos una rúbrica de 3 puntos como máximo, en donde 3 puntos dice identifica totalmente los componentes de una obra musical y 0 punto no identifica ningún componente de una obra musical. Por último, tenemos como instrumento de evaluación, tenemos el informe cualitativo, que es un recurso muy valioso por la riqueza de informaciones que ofrecemos al describir la situación en la que se encuentran nuestros estudiantes. Más la gente del nivel inicial es la que utiliza los informes cualitativos. Recomendaciones para elaborar: hay que utilizar un lenguaje sencillo y claro, evitar el uso de términos muy técnicos para que los padres no entiendan, registrar las capacidades adquiridas por el estudiante y todo lo que todavía no se logró, plantear estrategias para poder lograr esas capacidades que todavía no se lograron y reflejar en el informe cada uno de los componentes, ¿verdad? Las capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que interactúan en la competencia. Revisar todo y luego comunicar los resultados. Y de esta forma resumimos el fascículo de evaluación. No se olviden de imprimir este material y luego realizar la evaluación. Muchas gracias por su atención.